supuesto, porque siempre dos miradas al arte lo hacíamos en el atelier del señor Selman, ¿no es cierto? Muchas veces lo hicimos ahí. Es verdad, todo el año pasado junto a Ale. Pero bueno, ahora este año decidimos pelearnos acá. Sí, porque después nos regoleamos cosas que eran de mi patrimonio. Claro, y a María Gracia no le gustó. Un ambiente austero para no tener que romper mucho, ¿no? Exacto, las patadas, esas cosas a veces. Qué Cosas de utilería. Bueno, el primer pintor que vamos a tocar... A pedido del público. A pedido del público. Es verdad. Vos que pediste de un pintor del Renacimiento. Ajá. No vamos a tocar un pintor que normalmente se conoce, sino que se va a hablar de Paolo Uccello. Sí, un pintor preferido por Alejandro Parisi, yo no lo hubiese elegido nunca, porque realmente es uno de los pintores que menos... Hay que tener coraje para criticar a uno del Renacimiento. La verdad que sí, hay que reconocerle, que hay que tener coraje. Yo en este caso, Parisi, te puedo decir que estuve observando, mirando, leyendo, respeto todo porque es recordado por la perspectiva, por unas cosas que después quiero preguntarles qué significa, porque pero tengo que coincidir esta vez con el artista. O sea que ya tengo dos en contra, ya no es uno, son dos contra uno. Para la gente que quizás no lo conoce, Paolo Uccello nace en 1397. No se sabe exactamente dónde, porque las fuentes que se citan generalmente, que es Vasari, que es el gran artista, el gran biógrafo de todos los pintores de esa época. Escribió 75 años después que murió. Entonces no se sabe exactamente si es verdad lo que dice o no. Para mí fue uno de los artistas más pobres del Renacimiento en cuanto a lo plástico. Puedo aceptar seguramente lo que me va a hablar Parisi es de sus dotes de matemático. Claro. Eso que me parece genial, me encantaría que aparezca en un libro de Paenza o en alguna novela sobre matemática, pero realmente como artista a mí me parece de una gran pobreza ese es el argumento que principalmente le hace Vasari, que escribe su biografía 75 años después de su muerte, con lo cual ya es bastante desactualizado el dato. De todas maneras, digamos, la figura de Paolo Uccello, bueno, para quienes no lo conocen, se destaca esencialmente por el uso de la perspectiva visual. Digamos que no fue el primero que la utilizó, pero digamos que fue el primero que la puso en práctica de manera como un elemento plástico muy importante. Hasta ese momento no era que se conocía, porque uno podía ver en la obra gótica, sobre todo de la Edad Media, ya planteos similares a nunca con un solo punto de fuga. Nunca con un solo punto de fuga. Quizás con Van Eyck y la Madonna de Van der Pyle o alguna de esas obras tienen prácticamente, el gótico, prácticamente tiene un punto de fuga, pero realmente Paolo Uccello es el primero que la aplica matemáticamente. Pero yo creo que me van a retar los dos porque discúlpenme, pero yo la perspectiva no se la vi. Así, discúlpenme. Yo no sé, después ustedes miren la obra porque yo trajimos imágenes, seguramente está viendo la gente. En la planimetría de Paolo Uccello quizás es lo que más llama la trabajo de Paolo Uccello básicamente es que él era un enamorado de la forma, esencialmente, y él era profundamente idealista. Digamos que el trabajo esencial de Paolo Uccello, que era, digamos, él estaba muy con una gran tradición de la Edad Media. Él, digamos, es una especie de pivot entre lo que era el gótico tardío. Ustedes no se olviden que las épocas no es que empieza el Renacimiento un día, había terminado la Edad Media, no, todo es fundido. Todo se va fundiendo. Después, por una necesidad de conveniencia, el hombre tiene que Pero no podés comparar la calidad de los pintores ya del gótico, los flamencos, por ejemplo, toda la zona de Flandes, los pintores que habían en la misma época que Paolo Uccello eran 1000 veces superiores. Paolo Uccello es el primero verdaderamente autónomo dentro del Renacimiento. Cuando la moda es copiar a lo clásico, él decide mantenerse al margen y nutrirse de la tradición tardogótica. Él era un profundo idealista, esto es lo que quería decir. Sí, había porque de alguna manera el Renacimiento es profundamente idealista. Bueno, hay dos tendencias, porque también cuando hablamos de idealismo hablamos de los platónicos, donde podemos poner posteriormente a Botticelli, donde podemos poner a Frangélico, todos artistas que buscan esa idealización, inclusive comparten cierta planimetría en cuanto a lo plástico. Lo que pasa es que Frangélico vos estás citando otro que también es de alguna manera pivot. Contra los aristotélicos, que como Leonardo, buscan una cosa más espacial. Yo lo que no entiendo es parte de su formación inclusive, con Paolo Uccello, porque él se forma con Ghiberti. Escultor. Un gran escultor. El gran escultor. El tema es que Ghiberti... Las puertas del batisterio de Florencia están hechas por Ghiberti. Y si uno las ve, esas puertas, son de una profundidad, son de una gracia de las formas que es enorme. Bueno, también que no se era en esa Paolo época muy común tener una formación. Pero en la escultura, por ahí Paolo no lo pudo transmitir. No lo pudo transmitir. Un mal pintor, seguramente. La búsqueda del escorzo en la figura, la búsqueda del escorzo en la figura, de la profundidad de la perspectiva, es precisamente digamos, un resabio del estudio de la escultura, que justamente trata los tres planos. Él quiere trasladar
eso a la pintura. Mientras todos se encargaban de narrar historias, de contar historias... ¿Pero vos pensás que lo consigue? Por supuesto que lo consigue. A partir de ahí, bueno, fíjate vos que tanto Leonardo como Piero de la Francesca, todos se nutren de la perspectiva lineal, y mismo Rafael, lo acabamos de nombrar, se nutren de la perspectiva lineal que había empezado a utilizar Paolo Uccello, que entre otras cosas, estaría bueno aclarar, como un dato anecdótico, que el nombre de Paolo Uccello era Paolo Didon, ¿no? Didon, y Uccello quiere decir pájaro, sí. porque él parece que era un excelente, era un gran dibujador de animales, él dibujaba muy bien animales y pájaros. Básicamente... Yo no los vi esos dibujos, justo claro. Eso no están, no se conservaron. No, me imagino porque no son ilusionistas. El oftalmólogo de París primero, claro, un juicio ahora mismo, primero. Segundo, las obras de Paolo Uccello parecen hechas con goma eva, están recortadas, hermosas siluetas de caballos, y aparte hasta el tema me resulta un poco agresivo, porque él también enaltece mucho al condottieri, enaltece mucho a los ejércitos mercenarios que eran pagos por cualquier señor. En esa época nadie pintaba, los condottieri eran todos santos, resulta que eran todos, pintaban la vida de San Francisco como Giotto. Por favor, todos estaban al servicio de un gran señor que les daba, por supuesto, un sustento bastante generoso. Y él no tuvo reparo en poner a los condottieri, ya te digo, mercenarios pagos por cualquier señor duque. Todos, era una costumbre muy común en esa época. La iglesia era otra. Y él los muestra con atavios hermosos y gente que realmente vivía de la guerra y vivía del asesinato y era gente totalmente poco agradable. Él los muestra en esa cosa de contrato viene del que se le da un dinero para que... Los condottieri trabajaban al servicio del que le ponía el dinero para hacer la guerra. Y es uno de los temas más elevados de Paolo Uccello. Hoy en día sigue habiendo condottieri, tal vez un poco más, digamos, escondidos, un poco más solapados. Pero básicamente lo que hacía Paolo Uccello, tampoco tuvo muchos encargos y de hecho la pasó muy mal porque pasó bastante hambre, no era un hombre que hacía grandes negocios. Eso también es un detalle importante, no se supo vender muy bien y vivió una bohemia casi. Terminó viviendo en su casa, bastante pobre, en el cual se apasionaba haciendo trabajos en perspectiva y escorzos, todo el tiempo buscando el estudio de la forma. El estudio de la tridimensionalidad de la forma, porque él creía que había una forma única que había generado todo el mundo. De alguna manera está hablando de Dios. La revalorización que hubo de Paolo Uccello a mediados del siglo XX tiene mucho que ver con la mirada actual, lo que uno necesita ver del arte en el pasado. Creo que tiene muchísimo que ver con eso. Porque en ese periodo se empiezan a ver los pintores del Renacimiento que tenían más componente conceptual y menos componente plástico, que es el caso de Paolo Uccello, porque necesitaban esos pintores decir, no, el arte pasa por la idea y no pasa tanto por su realización. Bueno, entonces son exaltados algunos artistas que no lo merecían. Porque después yo necesito que ustedes me digan qué es el boato, que no tengo la menor idea de lo que es el boato, y el idiosincrásico que se habla de él. ¿Momento? ¿Momento? ¿Lo saben? ¿No? Por supuesto. Lo que quieras lo tenés. Bueno, ya volvemos, no se me vayan, que me parece que puse en un aprieto al artista Selva. Ya volvemos, no se me vayan.